Mi suegra reveló el género de mi bebé sin mi permiso, y cuando descubrió que era niña, dijo que estaba maldita. Nunca pensé que un momento tan especial como mi fiesta de revelación de género terminaría siendo el día en que mi relación con mi suegra se rompió para siempre. Hola, me llamo Laura, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo una simple celebración se convirtió en una pesadilla, y en una advertencia sobre las personas que creemos que son familia. Estaba embarazada de 16 semanas. Mi esposo Julián y yo habíamos decidido hacer una fiesta para revelar el sexo de nuestro bebé. Queríamos que fuera una sorpresa incluso para nosotros. Le pedimos a la ginecóloga que escribiera el resultado en un sobre, y se lo dimos a una amiga cercana para que organizara todo. Todo iba perfecto. Decoramos el jardín con globos rosas y azules, pusimos una mesa preciosa y hasta preparamos cupcakes con relleno de color para que todos mordieran al mismo tiempo. Pero justo cuando íbamos a empezar con la revelación, mi suegra, Teresa, se levantó con una copa de vino en la mano y gritó: «¡Es un niño! ¡Mi nieto será un varón!». Todos se quedaron congelados. Mi esposo y yo nos miramos confundidos. «¿Qué estás diciendo, Teresa? Ni nosotros lo sabemos aún», le dije, intentando mantener la calma. Pero ella solo sonrió como si lo supiera todo. «Una madre siempre sabe, y yo tuve un sueño, era un niño, y se llamaba como mi padre. Eso es una señal del universo». Quise ignorarlo. Pensé que era solo una corazonada suya. Pero entonces la amiga que tenía el sobre me escribió por WhatsApp, en shock. «Tu suegra me llamó hace unos días, me presionó para que le dijera, y yo me dejé llevar. Lo siento. Sentí que se me rompía algo por dentro. Teresa no solo había arruinado la sorpresa, había invadido un momento íntimo entre Julián y yo, pero decidí mantenerme firme. Aún así, lo peor estaba por venir. Una semana después fuimos a una nueva ecografía. Queríamos confirmar el sexo del bebé, esta vez de forma oficial. La doctora sonrió al ver la imagen en la pantalla y nos dijo: «¡Felicidades! ¡Es una niña!». Mi corazón se llenó de emoción. No podía dejar de mirar esa pequeña figura moviéndose en la pantalla. Julián me tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Pero sabíamos que eso no iba a caer bien con Teresa. Y no porque no quisiera una nieta, sino porque había apostado todo su ego a que sería un niño. Cuando le dimos la noticia, su cara cambió por completo. Pasó de una sonrisa fingida a una expresión de puro horror. «Eso no puede ser. No. Me dijeron que sería un niño. Lo soñé. Hasta le compré ropa azul», gritó. Intentamos explicarle que a veces las predicciones no se cumplen. Pero lo que dijo después me dejó sin palabras. «Tú hiciste algo, Laura. Cambiaste el destino. Esta niña no tenía que venir al mundo. Algo malo va a pasar. Lo siento. Ella está maldita». Sí, mi suegra acababa de decir que mi hija estaba maldita, solo porque no era el niño que ella quería. Pensé que Julián la detendría, que la mandaría callar. Pero no. Solo se quedó en silencio, con la mirada baja. Esa noche lloré como no lo hacía desde que era niña. ¿Cómo alguien podía odiar tanto a un bebé por nacer solo por su género? Y lo peor es que Teresa empezó a difundir su paranoia. Le dijo a su hermana, a sus amigas, a algunos vecinos, que algo oscuro rodeaba mi embarazo. Algunas empezaron a evitarme, otras me miraban con lástima. Una incluso me preguntó si no pensaba revisar si todo estaba bien con la bebé, como si tener una niña fuera un defecto. Me sentía sola, traicionada y cada vez más asustada. Pero el destino, ese al que Teresa tanto decía respetar, tenía sus propios planes. Y muy pronto, le enseñaría una lección que jamás olvidaría. A medida que avanzaba el embarazo, mi relación con Teresa se volvió insostenible. Empezó a hacer cosas que me hacían dudar de su salud mental, o de su malicia. Una vez, sin que yo lo supiera, fue a mi casa mientras yo estaba en una cita médica. Cuando llegué, noté que algo estaba distinto. El aire olía a incienso fuerte. Había restos de sal gruesa en las esquinas y en la cuna que habíamos armado. Había una cruz de madera con un listón azul. La confronté de inmediato. ¿Qué demonios estaba haciendo en mi casa? Estoy protegiendo a ese bebé, a tu bebé. Pero si es niña será muy débil. No quiero que venga con un alma errante, como la tuya. No supe si gritar o llorar. Julián seguía callado. Cada vez que hablaba con él, solo decía: «Es que es mi mamá», como si eso justificara todo. A las 28 semanas, durante una revisión de rutina, la doctora detectó que tenía presión alta. Me diagnosticaron preeclampsia leve. Nada grave, pero requería reposo y monitoreo constante. Me asusté. ¿Y si Teresa tenía razón? ¿Y si algo malo sí pasaba? Esa duda me atormentaba. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una tarde, recibí una llamada de emergencia.
Teresa había sufrido un accidente doméstico. Una caída en la escalera la dejó con una pierna rota y con varios días de hospitalización. Fui a verla por respeto, y cuando entré noté que no estaba sola. Una mujer de unos 60 años, muy elegante, estaba sentada a su lado. Teresa me presentó, incómoda. Ella es Magdalena, mi hermana. No sabía que tenía una hermana. Julián tampoco. Fue un secreto guardado por años, pero lo que esa mujer me contó me dejó helada. Teresa perdió a una hija. Hace muchos años. Tenía 7 meses de embarazo. Era niña. Nunca lo superó. Me temblaban las manos. Todo cobraba sentido. Teresa no odiaba a mi bebé. Estaba proyectando un trauma no resuelto, pero eso no justificaba lo que vino después. Después de hablar con Magdalena, algo en mí cambió. Por primera vez, sentí algo parecido a compasión por Teresa. Pero también entendí que el dolor no le daba derecho a envenenar mi embarazo. Cuando Julián y yo hablamos de lo que su tía había revelado, él rompió en llanto. Nunca había visto a su madre vulnerable, ni sabía que tenía una hermana fallecida. Por primera vez pareció comprender por qué todo esto lo estaba destruyendo por dentro. Intentó hablar con Teresa, pero ella lo rechazó. Seguía convencida de que nuestra hija traería desgracia. Dijo que el accidente en su casa era prueba de eso, que su caída había sido una advertencia. Empezó a insistir en que no debíamos ponerle ningún nombre todavía, que debíamos consultar a un guía espiritual. Incluso insinuó que debíamos hacer una limpieza energética en la casa antes de traer al bebé. Y luego cruzó la línea final. Un día recibí una caja sin remitente. Dentro había una muñeca de trapo, con alfileres clavados en el pecho y la palabra paz escrita con tinta negra en la frente, acompañada de una nota que decía: protege tu alma antes de que sea tarde. No pude más. Le mostré todo a Julián. Le dije que o cortábamos todo vínculo con Teresa hasta después del parto, o me iría de la casa. Tenía miedo. Por mí. Por la bebé. Por nuestra familia. Julián, con el corazón roto, aceptó. Le pidió a su madre que se alejara, que no se acercara más hasta que pudiera respetarnos. Teresa enloqueció. Dijo que lo estábamos condenando, que cuando naciera la niña, lo veríamos todo con nuestros propios ojos. Me sentí rota, vacía. La ilusión de la maternidad se había mezclado con un miedo oscuro que no me dejaba respirar. Y entonces llegó el día del parto, y fue la noche más mágica y aterradora de mi vida. Mi parto fue largo y complicado. Tuve que someterme a una cesárea de emergencia por sufrimiento fetal. Durante minutos que parecieron eternos, el quirófano se llenó de tensión. Pero al final, cuando escuché el llanto de mi hija por primera vez, supe que todo había valido la pena. La sostuve entre mis brazos y sentí una paz que no conocía. Le pusimos el nombre que siempre habíamos querido: Isabela. Julián lloró. Yo lloré. Era perfecta. Los médicos nos dijeron que, de haber tardado unos minutos más, la bebé podría haber sufrido daños graves. Fue una línea muy fina entre la vida y la tragedia. Pero sobrevivió, y estaba sana. 2 días después, mientras aún estaba en el hospital, una enfermera me dijo que alguien había intentado entrar disfrazada de voluntaria. Cuando vieron su identificación falsa, llamaron a seguridad. Era Teresa. La habían sacado del hospital. Intentó bendecir a Isabela, según dijo, antes de que la oscuridad se completara. Fue ahí cuando supe que no estaba bien, y que nuestra hija no estaba maldita. Quien arrastraba una sombra sobre su alma era ella. Pasaron meses. Teresa no estuvo presente en los primeros días de vida de Isabela. Julián y yo fuimos a terapia. Él también enfrentó muchas cosas de su infancia que nunca había entendido. Empezó a ver a su madre por lo que era: una mujer quebrada, incapaz de sanar, que se aferró al dolor hasta convertirlo en veneno. Hoy, Isabela tiene 1 año. Es risueña, fuerte, y tiene una luz tan brillante que incluso los más escépticos quedarían en silencio al verla. A veces me preguntan si la perdoné. La verdad es que no, y está bien, porque aprendí algo importante. No toda la familia merece un lugar en tu historia, y a veces, proteger a quienes amas significa cerrar la puerta, incluso a quienes creíste que jamás te harían daño. Yo no maldije a nadie, pero el destino sí le enseñó a Teresa que, cuando intentas controlar la vida con odio, lo único que haces es destruirte a ti misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te impactó, te hizo pensar o simplemente no podías dejar de verla, entonces suscríbete ahora a Vox Online para más historias reales, crudas y llenas de giros inesperados. Cada semana compartimos relatos que te harán reír, llorar, enfurecerte y, sobre todo, reflexionar. No olvides darle like,
comentar tu parte favorita y activar la campanita para no perderte nada. Esto fue Vox Online, donde cada historia, por más increíble que parezca, está basada en hechos reales. Hasta la próxima.